Muy buenas tardes, apreciadísimos jóvenes, bienvenidos a su Colegio Divino Maestro. Soy Alberto Silva, profesor de Ética y Religión, y a nombre de todos los integrantes de la comunidad educativa, especialmente de sus profesores, queremos expresarle que es un gozo inmenso saber que ustedes han confiado en nuestro trabajo, en su formación integral. Esperamos responder a sus anhelos y expectativas. Vamos a iniciar esta primera conversación del año ubicándonos en una historia, la historia del águila y la gallina. Permítanme hacerle la lectura. Érase una vez un hombre que, desplazado de su tierra, caminaba por un bosque desconocido en nuevas tierras y encontró allí un avichucho. Y como le vio dos patas, un pico, dos alas y plumas, pensó que se trataba de lo que él conocía, una gallina. Se lo llevó a su casa y obviamente lo puso en el corral con las otras gallinas. Pero veía que difícilmente comía, pues su pico encorvado no se lo permitía, sus garras no se acomodaban al piso del gallinero, pero él lo obligó a comer y pronto, más o menos, aprendió a comer lo que comían aquellos pollos y a comportarse como estos. Así avanzaba la historia hasta que un día un joven estudiante de ciencias agropecuarias pasó por allí y este diálogo se dio. Señor, ¿usted no sabe qué pájaro es ese que está ahí encerrado? Pues una gallina, su merced, es una gallina. Aterrado el joven al ver que el rey de todas las aves y de los pájaros tenía que permanecer allí encerrada en el corral con los pollos y comiendo la comida de pollos, comportándose como un pollo, le preguntó al campesino por qué lo hacía. Porque es una gallina, respondió. Le he dado la misma comida que a los pollos y le he enseñado a ser como un pollo. Nunca ha aprendido otra cosa. No, no es una gallina. Puede que se comporte como una gallina, pero mire, tiene corazón de águila y con toda seguridad se le puede enseñar a volar, que es lo mejor que él sabe hacer, y vuela muy alto. No, mi amigo, nunca ha aprendido a volar. Mire, se conduce como los pollos y por tanto ya no es una gallina, no es un águila como usted dice. Después de discutir un poco, los dos hombres convinieron en averiguar quién tenía la razón y si era posible que aquel avichucho realmente volara. El estudiante la cogió en brazos, suavemente la miró a los ojos y le dijo: tú perteneces al cielo, no a la tierra. Abre tus alas y vuela. El águila, sin embargo, estaba confusa. No sabía ni entendía lo que el joven le estaba diciendo, y al ver a los pollos comiendo, saltó y se reunió con ellos de nuevo y siguió practicando su vida como gallina. El campesino se reía. Sin desanimarse, al día siguiente, el estudiante llevó al águila al tejado de la casa y al mismo tiempo que le decía: eres un águila, abre las alas y vuela, mira tu interior, eres un águila, la miraba fijamente. Pero el águila parecía que tuviera miedo de algo, quizás de su yo interior, de esa identidad que tenía y de ese mundo desconocido del que oía, y saltó una vez más al corral, al corral con los pollos. Ante la incredulidad del campesino, quien se reía, el estudiante la levantó muy temprano al tercer día. No había salido el sol. Sacó al águila del corral, la sacó con un capuchón y la llevó a la montaña más alta de la comarca. Una vez allí, acarició al águila, la alzó para que sintiera el aire y la animó diciéndole: eres un águila, siempre serás un águila y perteneces a este mundo. Ahora es hora de que abras tus alas y vueles. El águila se incomodó, él le zafó el capuchón y ella miró alrededor, hacia la granja, hacia el corral, hacia arriba, hacia abajo, hacia el cielo, pero seguía sin volar. Entonces el joven le cogió su cara,
se la puso de frente al sol y ella empezó a temblar, a abrir lentamente sus alas. Él le dijo: sí, tú perteneces al cielo, no a la tierra. Abre tus alas y vuela. Y finalmente, con un chillido triunfante, voló alejándose en los cielos. Cuentan que de vez en cuando se la ve por los lados del corral, asustando a los pollos con su vuelo. Y es posible que ella recuerde a los pollos con nostalgia, pero que se sepa de cierto, el águila nunca, jamás ha vuelto a comer comida de pollos, a vivir la vida de pollos, a comportarse como un pollo, porque siempre fue un águila y a pesar de todo tenía un corazón de águila que ese día despertó. Hasta aquí la historia. Desde esta historia queremos proponerte unos pensamientos y unas lecciones claves para este año de vida escolar. Lo primero es que recordemos que somos águilas. Y ello quiere decir que cada uno de nosotros es capaz de lo más alto. Somos los reyes de las aves. Y nuestro proyecto de vida llegará hasta la altura que nosotros le queramos. Siendo águilas, pero la mayoría de las veces nos dejamos tratar como pollos. Nos comportamos como ellos. Y esto quiere decir que muchas veces permitimos que sean los demás los que definen y determinen lo que somos. Dejamos que sean nuestros padres, nuestros profesores, especialmente nuestros amigos. Nos ponen en un corral y nos obligan a tener un estilo de vida que no es el de nuestra naturaleza, que en lugar de formarnos a veces nos deforman, así como se le deformó el pico, y nos quitan nuestra identidad. Por lo tanto, hay que abrir las alas, volar lo más lejos posible, lo más alto de nuestros ideales. Muchos quieren que como pollos miremos siempre al piso y mantengamos nuestras alas dobladas. La etapa escolar, y esto es quizá lo más importante, de noveno, décimo y undécimo, que estamos en este momento por empezar, es una de las etapas más propicias para avanzar en ese proyecto de vida. La etapa escolar es la de tomar conciencia de nuestra identidad para planear y proyectar nuestro gran vuelo, el vuelo hacia nuestros ideales y metas. Las 5 anteriores lecciones de su identidad son importantes, pero ninguna tan importante como esta que queremos leerte. Al estar en el colegio, aquellos que no han tomado conciencia de su identidad, que no tienen un proyecto que le dé sentido a su vida, serán implacablemente sometidos a los propósitos de otras personas y del sistema. También puede ocurrir que se encuentre personajes como el campesino. De hecho, vas a encontrar de pronto muchos maestros que actúan en la escuela como domadores o domesticadores. La mayoría de los maestros no son así. La mayoría son como el joven que te quiere ayudar a abrir los ojos, a despegar tus alas y sobre todo te van a retar para que seas lo que tienes que ser. En el colegio puede pasar que se vuelva un corral y sobre todo puedes evitar que ello pase. Tienes que organizarte, tienes que proclamar a tus padres, maestros y compañeros que quieres realizar un sueño. Tienes que tomarte esta primera semana de estudio, tiempo necesario para clarificar tus metas en lo académico, en lo afectivo, en lo ocupacional, en lo religioso. Acuérdate que si no lo haces, otros y el sistema escolar lo harán por ti y terminarás siendo como eso, como el pollo que se acomoda a lo que determinen tus domadores. Tenemos pues una primera tarea que se va a prolongar a lo largo de todo este año 2012, buscar mi identidad y precisar mi proyecto de vida. Pero hay otro aspecto que queremos dejar claro: ¿cómo vivir este tiempo de vida escolar? Vamos entonces ahora a hacer un breve receso y luego retomaremos
un segundo o momento de escucha en la que te partiremos de una enseñanza de cómo comportarse. Lo vamos a hacer con otra historia. Había una vez una aldea a la que en primavera llegaba un personaje llamado Cuentacuentos. Lo llamaban así porque vivía de ir contando cuentos de aldea en aldea. Decía que se sabía de memoria más de 2000 cuentos. Y debía ser verdad, porque cada vez que aparecía contaba cuentos nuevos. Nunca repetía ninguno. A veces los niños le pedían que se inventara una historia sobre un tema que ellos elegían. ¡Ay, ya que no sabes un cuento sobre una loba que adoptó a 2 gatos recién nacidos! Era una cosa que acababa de suceder en la aldea. El hombre pensaba un poco y se inventaba el cuento que habían pedido con absoluta facilidad. Era prodigioso. Por eso, siempre que llegaba estaba rodeado de niños y hasta de personas mayores a las que también empezaron a gustarle los cuentos de cuentacuentos. En la aldea vivía un chico bastante listo, muy astuto, que era muy avispado, pero torpe y burdo en el trato. Era demasiado irrespetuoso y tenía 2 hermanos pequeños y a los 3 les encantaba llegar a cuentacuentos. El mayor, creyéndose más que los demás, convencido de que tenía más derecho que los que habían llegado temprano o eran enfermos, y como era su costumbre, empezó a empujar a la gente, a insultarla para acercarse a cuentacuentos, arrastrando a sus 2 hermanos con él. Un chico que estaba más cerca del cuentero y le tapaba la vista, lo apartó con tal violencia que el chico se enfadó y comenzaron a pelearse. El público protestó por el escándalo. Se separaron los 2 chicos y los echaron del recinto. Ahora verán estos idiotas, clamó el chico rabioso, que conmigo nadie puede. ¿No saben quién soy yo? Vámonos, le dijo a sus hermanos, que conocían demasiado el carácter belicoso de su hermano mayor. Pero el chico volvió al sitio, donde el hombre de los cuentos estaba contando una historia muy bonita, con una cantidad de personajes. ¿Y sabéis lo que hizo este patán? Lo nunca visto. Agarró su cuaderno de cuentos y se lo rompió. Rompió el cuento que estaba contando cuentacuentos. Aunque aquellos cuentos no se ven, todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Oyeron un gran estrépito, como de un cristal que se rompe en 1000 pedazos, y cómo los personajes del cuento saltaban por los aires, gritando, girando en torno al personaje principal. Ay, 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 cada uno con su voz, y luego cómo caían los trozos al suelo. Todo el público se quedó asombrado porque él acababa de pasar por lo que acababa de pasar, pero en cuanto los niños y los mayores se les pasó el susto, comenzaron a reñirle al chico, que había hecho algo tan malo como romper el bonito cuento. Recoge los pedazos, le gritaban. Vuelve a componer el cuento para que sigamos escuchándolo. No pienso hacer nada de eso, ustedes no me mandan. Yo me mando solo, respondió el chico enfadado, y se marchó a su casa, arrastrando con ella a sus llorosos hermanos. Cuando los padres se enteraron de lo que había sucedido, llamaron la atención a su hijo, le exigían que se disculpara, que reparara su falta, pero éste seguía enfadado y no les hizo el menor caso. Esa noche estaba el chico durmiendo en su cama cuando oyó unas voces lastimeras cerca de él. Eran los personajes del cuento que venían a quejarse. Tenían chichones, brazos y piernas rotos por todas partes, y eran tantos que Cuentacuentos se quedó sin personajes y tuvo que marcharse del pueblo. Así que los niños se quedaron una buena temporada sin sus cuentos. ¡Oh!
dijo una bruja buena, debes pedirnos perdón y arreglarnos para poder actuar. Yo estoy mayugada, no puedo asustar a nadie, añadió el ogro. Déjame en paz, respondió el chico, tengo mucho sueño, mañana tengo que ir a la escuela. Pero los personajes del cuento volvieron a la noche siguiente para darle una lección al chico. Apenas éste había cerrado los ojos, de pronto comenzaron a oírse en su habitación ruidos extraños, cuchicheos, murmullos, quejas, golpes en los muebles. Después de 3 noches sin dormir, el chico les dijo a todos aquellos personajes y que ya estaban molestos: Está bien, tienen razón, el domingo venid todos al taller de mi padre y os arreglaré, malditos monigotes. Y en el taller se encontró con cada personaje tan especial, tan único e irrepetible, que sintió remordimiento de todo lo que había dañado. Lo reparó y también los dejó como nuevos. La bruja ya podía volar, el ogro recobró su terrible aspecto, los enanos y gnomos se volvieron saltarines y el pirata tenía otra vez su pata de palo. La primavera siguiente volvió cuentacuentos a la aldea y, dispuesto a contar el cuento más maravilloso del mundo a aquellos niños a los que había dejado tan tristes el año anterior. Aquel iba a ser su cuento más bello y original de todos, pero cuando nuestro chico se acercó al corro, todo el mundo lo sacaba de allí. No iban a dejar que rompiera el cuento de nuevo. Él protestó y se fue. Se subió a un árbol cercano. Desde allí escuchó el mejor cuento de su vida. Tenía movimiento, color, hasta olor y muchas aventuras emocionantes. Y así, cada primavera el chico solo tenía derecho a escuchar la historia allá, subido en un árbol, hasta que un día se cansó de estar allá y madrugó mucho más para coger el sitio sin tener que empujar ni pelearse. Las personas hablaron de ello y aceptaron al chico en su sitio, porque se iba a portar muy bien. Había llegado primero y merecía ese sitio. Iba a estar en primera fila y nadie lo iba a echar de allí. Estaba muy contento. Hasta aquí este cuento. Y este cuento lo vamos a retomar más adelante para entender un poco el por qué tenemos un manual de convivencia. Pero saquemos 3 lecciones inmediatas. La primera es que el ambiente escolar requiere de un orden, requiere de una disciplina y que por lo tanto no podemos confundir nuestros espacios escolares con el sitio de diversión. No lo podemos confundir con una discoteca, no lo podemos confundir con una plaza de mercado. Vamos a ponernos de acuerdo entonces en unas pautas, en unos pactos de aula de cuáles serán esos comportamientos necesarios. Lo segundo es que la segunda enseñanza que nos deja esto es que al colegio venimos a algo bien interesante y que no podemos irrespetar a los demás. No podemos estar allí sino acordando cuál es el interés también de los demás. Y los demás son nuestros compañeros y nuestros profesores. Y la última, que seremos excluidos. Y esto puede pasar. Y seremos excluidos cuando nuestro comportamiento, nuestras motivaciones y nuestros intereses no corresponden a lo que tenemos que hacer allí. Vamos entonces ahora a conversar, a profundizar en estas 2 historias con nuestro director de grupo y recuerden siempre, bienvenidos a esta institución que los quiere mucho. Gracias.